Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi alfolí. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. No hay tiempo que perder. Tampoco queremos, mire, arranca así. Tampoco, em, a ver, un ratito. Vamos a mirar del versículo 1. Por lo demás, fíjense que el tema es la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Yeshua, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que, miren lo que dice acá, instrucciones, eso es Torah, os dimos por el Señor Yeshua. O sea, nosotros le dimos a ustedes enseñanza, instrucciones, dirección, guía. eh, por el Señor Yeshua. Nosotros transmitimos la enseñanza que dio Yeshua. Pues la voluntad de Elohim es vuestra santificación. ¿Qué significa santificación? Que se consagren. Que os apartéis de fornicación, de las prácticas paganas que hacían en aquella época. O sea, en aquella época la fornicación significaba ir a hacer prácticas sexuales en los templos que ofrecían esos servicios, ¿no? Eso era considerado fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea, que viva con su esposa. No viva corrompiéndose con las sacerdotisas o con las rameras. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Fíjense que los gentiles que no conocen la ley o la instrucción de Dios. Y uno diría, acá dice que no conocen a Dios, no habla de instrucción, pero arriba te está diciendo que fuimos instruidos. Entonces las personas que conocen a Dios son las personas que tienen instrucción. Las personas que no conocen a Dios no tienen instrucción, por lo tanto siguen las prácticas comunes que hacían ellos en ese tiempo. Así que, así que el que deseche esto no desecha al hombre, sino a Dios, dice, que también nos dio su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Fíjense que el apóstol Pablo dice, lo que nosotros queremos es que ustedes vivan una vida tranquila, ordenada y que tengan, eh, que se dediquen a su trabajo, que hagan las cosas como corresponde, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué significa eso? Yo quiero que ustedes tengan una vida ejemplar, una vida digna, trabajando, esforzándose para que puedan ser buen testimonio ante las personas que están afuera. O sea, la vida que el apóstol Pablo recomienda que nosotros como creyentes tengamos una vida normal, nada de anormal, ¿no? Normal, dedicándonos, haciendo las cosas correctas como corresponde. Ahora, a ver. Explicando este punto, esta primera parte, el versículo 13 habla ya enfocado probablemente en aquellos hermanos que ya partieron, dice. Tampoco queremos, hermanos, hablándole de la vida cotidiana, hablando de trabajar, de esforzarse, de estar tranquilo con la sociedad, de hacer todo correctamente, también les recuerda algo muy importante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, no vayan a olvidar que también hay una promesa para nuestros hermanos que ya partieron. Eso es lo que está hablando. Para nuestros hermanos que ya no están con nosotros. Y algo interesante, para el apóstol Pablo, ellos duermen. Ellos no han desaparecido como cree. Bueno, los que no creen en nada, no creen que el que muere desaparece. Bueno, nosotros que creemos en la palabra, creemos que para los que partieron
en el Mesías, creyendo en las promesas, hay una esperanza. Nosotros creemos así. Hay las personas que no quieren creer nada, bueno, tampoco le podemos obligar, ¿no? Y esa es nuestra esperanza. Uno diría, pero ¿será esto cierto, pastor? Y si realmente cuando uno muere ya termina todo, y bueno, termina todo entonces. Pero nosotros que vivimos tenemos ¿cómo se puede decir? El privilegio, vamos a decirle, o la mentalidad de creer que tenemos una esperanza. Por lo menos sentimos eso. Y bueno, Pablo también dice que no ignoren eso, no se olviden de esas cosas, de que hay esperanza para los que duermen, para que no os entristezcáis. O sea, que no estén tristes por nuestros hermanos que partieron. Lógico que la tristeza va a estar, pero ya está hablando de una tristeza post muerte, ¿no? Cuando ya sabes que tu pariente ya murió, que venga una esperanza en tu corazón, como los otros que no tienen esperanza. Claro, para las personas que solamente su mentalidad está en esta vida, cuando partió ya se fue, ya chao, se acabó. Pero para los que tenemos la esperanza de que nuestros seres queridos tienen una restauración, resurrección, entonces hay esperanza. Porque si creemos, dice, que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Y dice acá, traerá. Esa palabra traerá es igual que resucitará. Traerá, resucitará. ¿Qué es lo que cuando una persona muere, qué es lo que queda en la tierra? Su cuerpo, sepultado. ¿Qué es lo que el Todopoderoso puede traer? Sería su alma, su espíritu, porque dice que el cuerpo en Eclesiastés dice, cuando uno muere, el cuerpo vuelve a la tierra y el polvo, el espíritu vuelve a Dios, ¿quién lo dio? Ese espíritu es la esencia de nuestra vida, lo que hace que nosotros nos movamos, pensemos. Nuestra alma es lo que almacena todos nuestros pensamientos. Eso, de acuerdo al libro de Eclesiastés, está bajo el poder del Todopoderoso, por lo menos según la Biblia, ¿no? Y bueno, entonces lo que se va a traer, lo que el Todopoderoso va a traer nuevamente, esa es nuestra alma, pero previo a eso va a levantar nuestro cuerpo. ¿Eso está escrito en la Biblia? Claro que sí, hoy vamos a ir analizando. Entonces ese es el primer punto que está tocando acá, la esperanza de la resurrección. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, Él es el modelo, Él es el ejemplo a seguir. Así también Elohim traerá con Yeshua a los que durmieron en Él. ¿Qué significa durmieron en Él? Que creyeron en su resurrección y en sus promesas. Por lo cual, a ver, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, o sea, en palabra de Yeshua, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y acá tengo una nueva traducción viviente, dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Algo importante que el apóstol Pablo dice que las personas que partieron antes, si es que hoy llega el Mesías para restaurar el reino que está en la Biblia, si hoy viene, nosotros no nos vamos a encontrar todavía con Él. Primero Él va a tener el encuentro con los que murieron. Y no me pregunten cómo será eso, ¿no? No sé, en las nubes, en algún lugar, en algún sitio determinado, pero va a tener un encuentro con ellos. Luego, cuando ese grupo de los que han partido primero hayan sido restaurados, resucitados, estén ya con el Mesías, van a acercarse a nosotros, nos vamos a unir. Estamos diciendo los que estemos vivos. Si por ahí en ese tiempo yo ya no estoy, entonces yo me uniré con él antes, o los que no estemos. Pero los que estén vivos en ese momento van a esperar la primera unión. Y algo interesante, Pablo está contando esta cosa y parece que medio que
no tienen ninguna relación con la Torá, los profetas, los salmos. Por eso, antes de empezar a leer todos los textos donde esto muestra que es palabra de la Torá, de los salmos y los profetas, vamos a leer lo que dice en Hechos 26, 22. Cuando Pablo estaba defendiendo su postura ante los reyes de Judea y ante los emperadores de Roma. Pero Hechos 26, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero, dice. O sea, estoy caminando. Persevero significa estoy caminando. Hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo, o sea, mi enseñanza no se desvía de las cosas que los profetas y Moisés dijeron. Por eso dice, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas, 1, y Moisés, 2, dijeron que habían de suceder. O sea, si el apóstol Pablo está hablando algo a los tesalonicenses, a los colosenses, a los filipenses, tiene que tener relación con la palabra que dijeron los profetas y Moisés, para que pueda ser respaldado por los oyentes. Recuerden a los de Berea, ellos verificaron si lo que Pablo decía estaba en los profetas, si estaba en Moisés, para poder aceptarle. No es una invención, no es algo nuevo, no es una doctrina nueva. Por lo tanto, esto de la segunda venida del Mesías, de la resurrección, del rescate, también tiene que estar dentro de los profetas y Moisés. Que el Mesías había de padecer y ser primero en la resurrección de los muertos. ¿Y para qué? ¿Para qué iba a ser la resurrección de Yeshua? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Luz, or quiere decir conexión. La resurrección de Yeshua iba a conectar al pueblo de Israel y a los goín, al resto de la humanidad. Porque Israel también estaba dentro de los gentiles. Las promesas son para Israel, pero ya que dentro de los gentiles están esparcidos los israelitas, esa promesa se extiende a los gentiles y era parte del plan del Todopoderoso. Creo que me están entendiendo. Bueno, continuemos. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim o shofar, acá es shofar, la famosa, el sonido del shofar, ¿no? De Elohim, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Recuerden que Mesías es ¿cómo se puede decir? Es como una institución, no es una persona solamente, aunque nosotros, porque Moisés fue un Mesías, David fue un Mesías, los sacerdotes eran Mesías, pero Yeshua era el Mesías ungido para restaurar a Israel, pero previo a él había muchos Mesías y todos los Mesías te traían a Yeshua. Entonces acá dice los muertos en las promesas dadas por los profetas, que también fueron Mesías, resucitarán primero. ¿Quién dice que va a anunciar el momento de la resurrección? El propio Yeshua, ¿no? El Señor. Cuando dice acá Señor, se está refiriendo a Yeshua. ¿Y con qué dice? Con voz de mando, con voz de arcángel. Arcángel significa un mensajero. Y con trompeta de Elohim. Cuando dice trompeta de Elohim, para que ustedes entiendan, significa con la enseñanza que se nos dio a través de la palabra de Dios. Uno diría, pues pastor, voy a inventar cada cosa, ¿no? Pero bueno, nosotros cada año estamos estudiando Yom Teruah, y cada año nosotros a través de Yom Teruah, que es la fiesta de la trompeta, podemos entender de qué habla cuando está diciendo trompeta de Elohim. O sea que las personas que han entendido el mensaje del Todopoderoso, que están esperando la voz del Todopoderoso, son los que van a oír esta trompeta. Por eso es importante nosotros estar pendientes en ese punto. Descenderá al cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Bueno, ahora vamos a ver si esto tiene relación con los profetas y la Torá.
Primera Tesalonicenses 4:16, nueva traducción viviente, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo, está hablando de Yeshua otra vez, con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta. Tru, como se le llamaba en la antigüedad a las personas para que vengan a congregarse cuando llegaba el rey, cuando iba a haber fiesta, cuando iba a haber batalla. Ese era el sistema que antes usaban para convocar. Entonces está diciendo que el sistema de antes va a funcionar en ese tiempo, pero esta vez va a ser con el sonido hecho por Dios. Recuerden que los sonidos de shofar tenían su distinción, ¿no? Tenía en qué momento tenían que tocarse para que puedan ellos distinguir cada toque. Tequía, terúa, había varios otros, no me acuerdo, otro, Jagadol. Bueno, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Acá es interesante. Miren lo que dice la palabra. Los muertos, los que hayan muerto, se levantarán de su tumba. Así dice. Se levantarán, vamos a marcar acá. Se levantarán de sus tumbas. Esto, para que sea verídico, veraz, tiene que estar en los salmos y en los profetas. Tiene que estar. Vamos a ver. Arrancamos con el rescate según la Biblia. Éxodo 8:22. Y aquel día, esto es cuando ellos estaban en Egipto, vivían dentro del país de Egipto, y un día el Todopoderoso quiere rescatar a su pueblo, rescatar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Los tiene que sacar de ahí. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Yahweh en medio de la tierra. Y yo pondré, ¿qué dice ahí? Redención, perdón, rescate entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Para tener una idea, ¿no?, como la Torah es una señal, es un mensaje de lo que va a ocurrir. En Egipto, cuando el Todopoderoso los liberó a su pueblo a través de Moisés, y también Moisés pidió los huesos de José que sean retirados, porque José había dicho en una profecía en Génesis 50, cuando el Todopoderoso venga acá y envíe su ungido, que era Moisés, para rescatarlo, quitarán mis huesos de este lugar y lo llevarán a la tierra prometida. Entonces vemos también que está habiendo un levantamiento de un muerto y también levantamiento de vivos, que son los israelitas, ¿no? Una sombra profética de esta restauración que va a ocurrir en tiempos de Yeshua. Entonces, para que podamos ver que la Torah está anunciando sobre eso, rescate de su pueblo. Ahora, Deuteronomio 34. Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte. Fíjense lo que dice acá, el Todopoderoso te recogerá de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Eso es si ellos fueran rebeldes, ¿no? Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Elohim, y de allá, ¿qué dice ahí? Te tomará. Esa palabra te tomará es igual que te va a arrebatar. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre, vamos a hablar un poco de eso, rapto y, ¿cómo se dice? Rapto y arrebatamiento. Rapto es cuando vos le llevas a una persona en contra de su voluntad. Cuando esa persona está ahí en un lugar sentado y no quiere que le mueva de ahí, pues vos te vas a ir a agarrar y vámonos de acá a la fuerza, ¿no? Por ejemplo, como nos muestran muchas veces en las películas, ¿no? Que una persona está piloteando un avión y de repente viene el rapto y en ese avión van 400 personas, pero bueno, Cristo llegó y no importa, yo quiero llevarte. Vamos a suponer si el Mesías le pregunta a ese piloto, mira, llegó la hora del rapto y vos estás manejando este avión, ¿querés que te lleve o vas a esperar a aterrizar y después nos vamos?
¿Qué le diría a ese piloto? Voy a esperar, vamos, pues señor, deja, yo tengo que llegar a la tierra, ahí llegamos, entrego mi trabajo, entrego a la gente y después vámonos. Eso él diría, pero de acuerdo, de acuerdo al pensamiento que tiene la persona, eh, no, se va a ir de la nada, se va a ir de la nada y el avión va a caer y se va a estrellar. Entonces morirán todas las personas. O sea, ese es supuestamente el rapto. Claro, seguro que ustedes están pensando ya directamente en Mateo. Vamos a tocar ese tema más adelante, así que no se preocupen. Mateo 24, ¿no? Donde estarán dos moliendo, uno se ha tomado, otro se ha dejado. Vamos a tocar ese tema, si nos alcanza el tiempo. Pero bueno, entonces tomará. De allá te tomará, o sea, te va a agarrar de la mano y vámonos. Arrebatamiento quiere decir te va a rescatar, te va vos estás en peligro porque te está viniendo, es como una persona que está secuestrada y vos entras y como la policía entra, abre y vámonos, salgan acá. Ese le arrebata del ladrón, del raptor, del secuestrador. Nosotros vamos a ser arrebatados. Bueno, eso ocurrió entonces en Egipto. Isaías 27:12. Acontecerá que en aquel día trillará, o sea, va a pisotear Yahweh desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también que en aquel día que se tocará con gran trompeta. Miren lo que dice la profecía en Isaías. Se tocará gran trompeta. Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Yahweh en el monte santo, donde dice, en Jerusalén. Esto es una profecía del profeta Isaías, que está hablando para su pueblo que va a ser llevado cautivo. Van a regresar, como con sonido de trompeta, y van a ser reunidos en Jerusalén para adorar a Yahweh. Bueno, quiero avanzar rápido para leer todos los textos. Jeremías 23:7. Por tanto, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no dirán más, vive Yahweh, el Eterno, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, va a venir tiempo donde ya no va a ser el rescate de Egipto el que se va a mencionar, sino que vive Yahweh, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado. Y habitarán, ¿dónde habitarán? ¿Dónde estarán? En su tierra, dice. Habitarán en su tierra. Otra profecía que habla del rescate del pueblo para tiempo futuro. Zacarías 12:10. Y este Zacarías sí ya es contundente. ¿De quién habla? Y derramaré sobre la casa de David. ¿De quién habla? La casa de David. En la casa de David va a haber la esperanza. Que dice, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, dice, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, en pocas palabras, lo que Zacarías está viendo, que va a llegar el tiempo en donde de la casa de David, fíjense muy bien, va a aparecer alguien que está representándose como el Eterno. Ahora, la pregunta es que esta palabra está diciendo que el Eterno va a ser el que van a ver, miren, yo soy Dios al que ustedes traspasaron. Hay que entender que el ungido, el Mesías, es figura del Eterno en representación. ¿Dónde está escrito eso? En Salmos 2. No significa que el Mesías sea el Eterno. Pero bueno, ese es otro tema que ahora no voy a discutir. Pero bueno, pero acá aparece así, ¿no? Que dice que mirarán a mí al que traspasaron. Hay que ver otras versiones como dice. ¿A quién traspasaron? Bueno, ese traspasaron probablemente está hablando del sacrificio que le hicieron a Yeshua, ¿no? También puede ser al que menospreciaron o rechazaron. Bueno, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es una forma de decir mensajero
mensajero de Elohim, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será, miren lo que dice otra vez, libertado tu pueblo. Daniel está viendo algo, probablemente puede ser que esté viendo en los tiempos del rey Ciro, el rey Ciro, o está viendo más allá en los tiempos de Yeshua. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Hasta de qué libro estará hablando? Nosotros entendemos que cuando un profeta habla del libro, todos los que han vivido y permanecido conforme a las reglas de este libro, porque hay una parte en Apocalipsis donde habla también del libro, también en Éxodo habla del libro, de que serán borrados del libro, también en Apocalipsis también dice que serán, no los borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, cuando habla del libro, ¿verdad? El libro es igual que decir tu historia, tu relato, tu vida, pero basada en ¿qué? En las ordenanzas del Todopoderoso. Entonces, esta palabra podía decirse de la siguiente manera: todos los que han hecho las cosas que están en el libro, entonces ellos van a ser libertados. Eso sería lo correcto. Y muchos de los que duermen en el polvo, atiendan bien, otra vez acá se usa la palabra duermen, como está usando el apóstol Pablo. Por eso, cuando Pablo habla, cuando Pablo dice algo, él no está sacando de su cabeza, él lo está sacando de la escritura. Cuando él dice, no os entristezcáis por los que duermen. ¿De dónde sacó? Daniel dijo también, los que duermen en el polvo de la tierra, los que murieron, ¿no? Serán, atiendan bien acá, despertados. ¿Cómo es que se despertaba? Con un toque de shofar. Ahora, unos para vida eterna, para continuar, y otros para ser avergonzados y confusión perpetua. Este es el tema que hoy en día confunde, ¿no? ¿Qué sería la confusión perpetua? Bueno, probablemente van a empezar a entender qué es lo que pasó, por qué estoy así. Bueno, yo no quiero saber qué va a pasar con eso de confusión perpetua. Yo quiero ser los que reciba la vida eterna. Quiero despertar un día para recibir la vida eterna. Amén. ¿Y quiénes son los que van a tener la vida eterna? Atiendan muy bien, de acuerdo a Daniel, ¿no? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Enseñar justicia es enseñar lo que el Padre estableció en su palabra para que sea guía para nuestra vida. Eso es enseñar justicia. Y esos van a resplandecer. Resplandecerán, dice. Está escrito aquí en la Biblia. Bueno, continuamos con los profetas. Ezequiel 37:12. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Yahweh el Señor. Y aquí, miren lo que dice en la profecía. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré, ¿qué dice ahí? Mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. Entonces, todo esto está hablando acerca de la resurrección, del rescate y de donde Dios va a llevar a su pueblo. Entonces, ¿de qué estaría hablando Pablo cuando predica a los tesalonicenses? Que el Señor mismo, con voz de mando, como de arcángel con trompeta de Dios, aparecerá, y los entendidos, los que comprendieron el plan del Padre, los que hicieron también lo correcto, le acompañarán, se levantarán de las tumbas. Y miren lo que dice acá en Juan 5:25. Esto ya es palabra de Yeshua. De cierto, os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando, dice, los muertos, que dice ahí, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, resucitarán. Vivirán, es igual que resucitarán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo,
así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ahora voy a explicar, porque muchas veces me pregunto la gente, ¿qué pico significa esto? El Padre tiene vida, quiere decir, el Padre revela su palabra. El Padre da su palabra, porque la palabra es vida. ¿Dónde está la vida? En la palabra. ¿Se acuerdan lo que le dijo Yeshua a los apóstoles? Ustedes también quieren irse. Y Pedro le dice, ¿dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. He aquí les doy la vida y la muerte. Escoge pues la vida, cuando le estaba dando la Torá. Entonces cuando dice, porque como el Padre tiene vida, vamos a cambiar esta palabra, pero como el Padre tiene la palabra en sí misma, salió de él, así también ha dado al Hijo, le dio la tarea, la misión, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, el también transmitir la palabra desde su esencia para que también pueda dar vida. O sea, le dio la autoridad como ungido. Es lo mismo que hizo Moisés. Moisés recibe la palabra para vida y la transmite al pueblo. Eso es importante que se entienda. De lo contrario, uno cualquier cosa inventa. Bueno, y también le dio autoridad, fíjense, le dio autoridad ¿de qué? De hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esta palabra Hijo del Hombre es el enviado. Ahora, ¿por qué le dio autoridad? Porque ya que él tiene la palabra, con la palabra va a poder hacer los juicios. Puede determinar, este es correcto, este es incorrecto. Si vos no tenés la palabra, si vos no tenés las instrucciones de Dios, ¿con qué le vas a juzgar a las personas? Yeshua tiene esa autoridad. Y finalmente, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y más abajo decía, los que hicieron lo correcto saldrá a resurrección de vida, y los que hicieron lo incorrecto a resurrección de condenación. Entonces la misma cosa que Daniel está mencionando, aquí también Yeshua está mencionando. Bueno, vamos a avanzar porque nos queda poco tiempo. Porque el Señor mismo, nuevamente Tesalonicense, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Ahora, aquí, en el versículo 15, Pablo habló, por lo cual decimos esto en palabras del Señor. Quiero mostrarle dónde hay una parte donde la Biblia muestra que Yeshua mencionó sobre los que van a ser restaurados. Y vamos a ir a Mateo 24. Aquí vamos a quedar. Mateo 24. Vamos a empezar desde, 13. Miren cómo arranca. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Estaba hablando de todo el acontecimiento que va a ocurrir, pero acá le dice, el que persevera hasta el fin, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin de las cosas. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló Daniel, mire, Jesús está mencionando palabra de que habló Daniel. Entonces, los que estén, bueno, acá habla de las cosas que hay que hacer si es que empieza a ocurrir esa gran tribulación. Lo que quiero resaltar es este versículo 29. E inmediatamente, atiéndanme acá, después de la tribulación, o sea, va a haber una tribulación. Una tribulación es igual que persecuciones, cosas terribles, que muchos están mencionando inclusive en Apocalipsis y en toda esa parte. Pero lo que importa acá, ¿qué va a ocurrir después de la tribulación? De aquellos días. El sol se oscurecerá, o sea, va a ser de noche, y la luna no dará su resplandor, o sea, va a ser Rosh Hodesh, luna nueva, no dará su resplandor. Probablemente estamos en Yom Teruah o en Pesach. No, Pesach no, en inicio del mes de Aviv. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos significa las fuerzas espirituales van a quedar conmovidas, ¿no? O sea, manifiestas. Va a haber una turbación, o sea, porque algo está aconteciendo. Jesús está explicando. ¿Y qué es lo que va a acontecer? Entonces aparecerá,
fíjese ahí, la señal del Hijo del Hombre, el enviado de Dios, en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, aquellas que nunca tuvieron la esperanza de que venga el Mesías. Y verán lo que decía en Zacarías, que verán al que traspasaron, lamentarán. Y verán al Hijo del Hombre, al enviado, viniendo sobre las nubes del cielo. Es igual que decir, viniendo desde arriba. Puede ser una forma alegórica, no sé. No puede ser una forma literal, ¿no? Que venga arriba como suele a veces en las películas, ¿no? Bueno, dice, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y después que dice, enviará a sus ángeles, sus mensajeros, con voz de trompeta. Ahora, con gran voz de trompeta. ¿Se acuerdan antes de Tesalonicenses? Trompeta de Dios, con trompeta de Dios. Otra vez, ¿qué significa esta trompeta de Dios? Va a venir con el mensaje de restauración. Mensaje que están esperando los que han muerto en el Mesías, los que han creído en el Mesías. Y juntarán a sus escogidos, ¿de dónde? De los 4 vientos desde un extremo del cielo. O sea, los 4 puntos de la tierra, norte, sur, este, oeste. En todas partes entonces están los escogidos del Todopoderoso, no solamente en Israel. Ellos fueron esparcidos por todas las naciones. Recuerden que decía la Torá, que yo, aunque se hayan esparcido hasta los confines de la tierra, los voy a recoger. Entonces Jesús está anunciando eso. Esto se puede entender como el arrebatamiento, ¿no? Los 4 de un extremo del cielo. Los va a recoger, los juntarán. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer con ellos? No sabemos. Acá no continúa. Pero miren lo que dice el 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, dice. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Miren, acá dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, ¿qué quiere decir? El momento de recoger las cosechas, el momento de cultivar o de plantar o de hacer las cosas que hay que hacer, está cerca. ¿Se acuerdan la historia de la hormiguita? En el verano, ¿qué se hacía? Se trabajaba, se recolectaba, se preparaba uno. Entonces lo que está diciendo acá, la higuera te enseña que llegó el momento de prepararte, llegó el momento de analizar tu vida. El verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, y muchos dicen que se refiere a esta generación, nuestra generación, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y sus palabras de dónde vienen? De la Torá, de los salmos y los profetas. Y acá, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser? Como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Acá dice, porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca. Noé entró en el arca. ¿Para qué? Para ser arrebatado, para ser levantado en las nubes. Y no entendieron qué significa, se le instruyó, pero no quisieron comprender. Hasta que vino el diluvio, ¿y qué dice ahí? Se los llevó. Y atiendan lo que le voy a decir. El diluvio los llevó. ¿Ellos querían irse o no? No. Le llevó sin su voluntad. Cuando nosotros pensamos en el rapto, ¿no? Que vos estás manejando un helicóptero o un avión y viene el rapto, ¿no? El Mesías supuestamente a llevarte y vos estás manejando el helicóptero y si él te lleva, ¿qué va a pasar con el helicóptero? Se va a caer. Entonces vos no te querés ir, pero él te lleva. Vamos, te lleva. O vos estás ahí con, no sé, con tus amigos. Bueno, lo siento, amigo, pero tengo que separarte de estos pecadores. Y te lleva. Y vos te quedás, y tus amigos se quedan ahí llorando. Entonces, ese tipo de idea de que el rapto es cuando te llevan sin tu consentimiento, no viene de la Escritura.
Eso es lo contrario. Acá dice que el diluvio se los llevó a todos sin su consentimiento. ¿Por qué? Porque ellos no estaban en el lugar que el Todopoderoso estableció, que era el arca, donde Noé durante mucho tiempo estuvo instruyendo, explicando, pregonando, y nadie le quería entender. Más bien ellos vivían todavía su vida cotidiana y fueron raptados. El rapto los llevó sin su consentimiento, que es igual que el diluvio, el juicio de Dios. Todo, así también será la venida del Hijo del Hombre, dice. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Lo que va a llevarle a muchas personas es el juicio. Y para que esto quede claro, acá tengo un texto, creo que es en Mateo, un ratito, a ver si es 25. Esto tenemos que corroborar. Mateo 25, por lo cual no, era el juicio de las naciones, no. O era 14, un ratito, la cizaña. A ver, era Mateo, mira, 16. No, le mandaron una señal, le los fariseos. La cizaña, ¿dónde estaba la cizaña? ¿Qué Mateo era? Bueno, no hay problema. Nosotros tenemos hoy en día la computadora que nos ayuda. A ver, un ratito aquí. Ahí. Vamos a buscar dónde está la parábola del trigo y la cizaña. A ver, trigo y cizaña. Ahí me va a salir en Mateo 13. Ven, ya encontramos. Mateo, casi la acerté. Mateo 13. Fíjense aquí, esto muestra claramente lo que va a ser el rapto o el arrebatamiento o todo eso que nosotros queremos entender. Bueno, vamos a volver a la Biblia. Ahí tienen nuevamente Mateo 13. Bueno, acá, a ver. Este no es la cizaña, ¿no? ¿O sí? No, a ver, abajo. Mostaza, levadura. Acá está. Bueno, ustedes conocen todas las cizañas, ¿no? Se sembró y vino un malo y bueno, echó cizaña y después se plantó. Lo importante es la explicación que Yeshua da. Ustedes pueden leer completo para entender. Miren, de versículo 36, 13:36. Entonces despedía a la gente, entró Yeshua en la casa y acercándose a él, sus discípulos dijeron, explícanos la parábola cizaña del campo. Atiende lo que Yeshua le va a decir. Respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el mensajero, el Mesías. El campo es el mundo, el campo. En el campo hay de todo. La buena semilla son los hijos del reino, los que fueron sembrados por el sembrador, ¿no? La cizaña son los hijos del malo, son los que no recibieron la guía del sembrador. El enemigo que la sembró es, acá esta palabra diablo es igual que el sistema. Yo ya expliqué una vez eso, el sistema corrompido. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles, igual que está explicando en Mateo 24. Y miren lo que dice acá, de manera que como se arranca la cizaña. ¿Qué cosa se arranca primero? La cizaña. Y se quema, ¿dónde se quema? Y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Entonces, vienen los segadores al momento de recoger trigo y cizaña, ¿y a quién le van a raptar sin su consentimiento? A la cizaña. Al trigo le van a dejar todavía ahí un ratito. A la cizaña le van a sacar sin su consentimiento y le van a amarrar y le van a llevar
afuera, al fuego. Los van a llevar. La llevar al fuego. Luego, ¿qué dice? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿A quién le va a llevar? A los que sirven. Recogerán. Van a ser raptados. Atiendan bien. Van a ser raptados. Sin su consentimiento. No van. No, yo no quiero irme. Vamos. Porque ustedes sirven de tropiezo. Y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Y qué va a hacer con el trigo? ¿Qué va a hacer con el trigo? Acá, a ver arriba, para donde explicaba, quiero mostrarles más qué se hace con el trigo. Dejad crecer junto el uno y el otro hasta la siega, y al tiempo del versículo 30 de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. ¿Qué va a recoger primero? La cizaña. Y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo, ¿dónde? En mi granero. Mi granero. ¿Dónde está el granero? Está en el mundo, pero está en un lugar especial, exclusivo. Ese granero es el reino del Mesías. Los hijos del reino van a heredar ese reino. Ellos sí fueron, el trigo fue arrebatado, se le arrebató de ese lugar para ir a ponerle en un mejor lugar. Eso es lo que la parábola está explicando. Bueno, creo que ya se nos pasó el tiempo, pero vamos a ver si podemos volver a Tesalonicenses a explicar un poco más. Tesalonicenses 4. Hoy se me pasa el tiempo hoy. Y bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Porque si creemos que Yeshua murió, versículo 14, y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua, traerá a los que durmieron en él. Al trigo lo va a traer al granero. Por lo cual lo decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, como de mando, como de arcángel, con trompeta de Dios, con enseñanza al Mesías, descenderá al cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, acá sale la palabra, arrebatados. ¿Qué significa? Rescatados. Juntamente con ellos, no raptados, arrebatados. Se nos arrebata de un lugar de peligro. Juntamente con ellos en las nubes. Nubes es igual que decir reino. Para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué utiliza Pablo esta frase de en el aire? Porque es una forma simbólica de mencionar el matrimonio entre hebreos. Cuando hay un matrimonio entre hebreos, o sea, entre un israelita y un hombre y mujer, normalmente el novio cuando ya se consumó cuando ya se unieron, ¿no? Para llevarle a su alcoba, le suele levantar, ¿no? Esa es una costumbre, ¿no? Le suele levantar para llevarle a su habitación, el lugar donde van a vivir, donde van a estar, van a consumar el matrimonio. Entonces, está hablando de una forma alegórica el apóstol, para nosotros también como novia, cuando venga el Mesías, vamos a ser rescatados para ser llevados al reino donde vamos a heredar. Todo, si no fuera así, entonces todos los profetas se equivocaron, porque todos los profetas hablaban de que el Todopoderoso va a rescatar a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Bueno, a ver qué texto vamos a mirar. 1 Corintios 15, 51. ¿Qué dice ahí? 15, 50. Pero antes quiero mostrar lo que dice también acá. Miren, por ejemplo, cada uno en su debido orden, 15, 23. Cristo las primicias, los que van a resucitar. Luego los que son de Cristo en su venida, dice. Primero, los que murieron en el Mesías. Y luego los que son de Yeshua en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, potencia. El Todopoderoso va a recibir el reino restaurado del Mesías. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, dice. Y el posterior enemigo que será destruido es la muerte.
porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa. O sea, Dios no se sujeta a Yeshua, porque Dios es el que le sujetó a Yeshua todas las cosas. Aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo, o sea, Yeshua mismo se sujetará a aquel, o sea, al Todopoderoso, que le sujetó todas las cosas. Él mismo se va a poner a su orden después del reino restaurado. Bueno, ahora vamos a 51. ¿Qué dice acá? Pero esto, 50, os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Fíjense lo que está hablando Pablo, no todos vamos a morir, pero todos seremos, que dice, transformados. Vamos a cambiar nuestro sistema, nuestra forma. En un momento, en una abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, nuevamente menciona trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto, bueno, habla de que va a haber un cambio cuando venga el sonido de la trompeta. Y vamos a ser transformados ¿para qué? Para vivir una vida de incorrupción, una vida donde el Todopoderoso va a establecer su reino eterno. Y tenemos otro tema, ¿no? A ver, había otro texto que quería, que acá marqué. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. Vamos a probar Apocalipsis 11:15. Por ahí si hay algún texto más que ustedes conozcan, ustedes también pueden escribir. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, atiendan bien, nuestro Adón, y de su Cristo, de su ungido. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Reinará por los siglos de los siglos. Está hablando ya en los tiempos de la restauración. Pero para continuar con Apocalipsis, vamos al capítulo 20. Fíjense lo que dice el capítulo 20. Aquí en el versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios. Fíjense que hay dos cosas por las cuales ellos murieron. Testimonio de Yeshua, la vida de Yeshua y la enseñanza de Yeshua. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ese es otro tema, y que no recibieron la marca de su frente en sus manos y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Ese es el reino restaurado del Mesías, donde va a haber la resurrección de los muertos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Atiendan bien acá, sino que serán servidores de Elohim y del Mesías, del Elohim y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. ¿Dónde van a reinar? ¿Dónde van a reinar? Acá habla, por ejemplo, el campamento de los santos. Reinarán en la tierra bendita de Israel. Amén. Bueno, no sé si me faltó un texto más o alguna, mientras yo busco este texto, si alguien, muchas veces no voy a actualizar, tal vez. Las pasadas uno me escribían y no se actualizaba. Voy a actualizar. Aquí está Fidel, Carolina, Nancy. No se te oye nada, dice. ¿No se me escucha? No puede ser. Aninati. Sí, se me está escuchando. Silvia Domínguez, saludo. Vladimir, Salón. Vladimir. Pues sí, se está escuchando. Bueno, puede ser que tengo que aumentar el volumen. Bueno, hay un texto más que quería compartir para ir terminando. Si alguna cosa no está bien clara, tienen oportunidad de escribir antes de que encuentre este texto que voy a buscar. A ver. ¿Dónde estaba? 14, no, 17. Apocalipsis. Hebreos 9. Hebreos 9. Miren lo que dice aquí. Hebreos 9, 26. Que va. 26.
27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para, esta parte quiero mostrarles, salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los que han quedado sin el pecado. ¿Y qué es el pecado? La transgresión a la Torah. ¿Quiénes son los que le esperan? Los que están viviendo conforme a lo que dice el mandato del Eterno. Esos son los que le esperan. Nosotros por eso, al estudiar la Escritura, al estudiar la palabra, le estamos esperando. Miren, para finalizar, Mateo 7:21. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Fíjense, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué dice acá? Hacedores de maldad. ¿Y qué es esta palabra? Fíjense lo que está en la Nueva Traducción Viviente. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes, ¿qué dice acá? Que violan las leyes de Dios. Eso es. Ellos no podrán, violan, quiere decir que se oponen. No significa que no se equivocan. Hermanos, todos nos equivocamos. No vayan a pensar que cuando hablamos el que viola la ley de Dios es alguno que mintió o hizo alguna falta, nada que ver. Acá está hablando el que se opone, como Coré, como Abirán, Natán, se oponían a Moisés, iban en contra, se rebelaban. Entonces yo no los conozco, estas personas no participaron conmigo. Ellos no pueden ser parte de este reino. Amén. Bueno, hermano, gracias al Todopoderoso por darnos hoy esta oportunidad. Gracias a todos. En conclusión, en definición, el rapto y el arrebatamiento. Nosotros creemos, a través de todos los textos que estamos viendo, que hemos visto, que va a haber algo parecido a un rescate. Que cuando venga el Mesías, recuerden, va a haber, según la escritura, siempre según la escritura. Digo esto porque algunos dicen, voy a inventar de tu cabeza, no, siempre basándome en la escritura. Va a haber un rapto, pero va a haber una tribulación, persecución, angustias, que siempre hubo, ¿no? Pero va a continuar. Y en medio de todo eso, dice, una noche de luna negra, va a aparecer una señal, va a sonar shofar, y van a venir los mensajeros del Eterno y van a recoger o rescatar, lo que sería igual que arrebatar, sacarlos del sistema del mundo para que sean parte del reino mesiánico. ¿Y dónde va a ser ese reino mesiánico? De acuerdo a los profetas, va a ser en Israel, en la tierra de Israel, donde habitaron nuestros padres. Eso es el arrebatamiento. Ahora, ¿qué es el rapto? El rapto es cuando las personas están en contra de la palabra, sirven de tropiezo, son cizaña, viven sujetándose a este sistema y va a venir el juicio y se los va a llevar. ¿Pero dónde? Donde ya no molesten. En el caso de la cizaña, a quemar. En el caso del tiempo de Noé, los ahogó, los llevó, los barrió de la tierra. Bueno, eso sí sería un rapto, porque va a ser en contra de su voluntad. Ellos no van a querer ir, pero se van a ir. Entonces, para poder entender muy bien, cuando dice el uno fue tomado y el otro fue dejado. El que fue tomado fue el que estaba viviendo siendo tropiezo. Y el que fue dejado fue para que pueda ser parte
del reino que iba a ser restaurado. La cizaña fue tomada y fue llevada. El trigo fue dejado para después ser parte del granero. Amén. Noé y su familia quedaron en la tierra, pero una tierra transformada, restaurada. Nosotros también no vamos, aunque estemos muertos, nuestro cuerpo va a quedar en la tierra y de ahí se va a levantar para heredar la tierra, como le dijo el Todopoderoso a Daniel: te levantarás y heredarás y tendrás tu heredad. Eso es la esperanza para nosotros, los que confiamos en la palabra. Eso es para nosotros el arrebatamiento, heredar el reino establecido por el Mesías, de acuerdo a Ezequiel, de acuerdo a Apocalipsis, de acuerdo a Daniel, de acuerdo a Éxodo, de acuerdo a todos los profetas, de acuerdo a Jeremías, heredar la tierra prometida. José también confió en eso y por eso pidió que se saquen sus huesos. Lleven mis huesos a la tierra de Israel. Lleven consigo, porque esa era una promesa. Amén. Y así entonces, hermanos, espero que la palabra siempre sea nuestra esperanza y a pesar de que mucha gente hoy en día desconfía de la creación, del plan del Padre, nosotros sí estamos con esa esperanza. También la esperanza es para nuestros seres que ya partieron, para las personas que abandonaron. ¿Qué se necesita para ser parte del reino restaurado del Mesías? Y ser una persona honorable, hacer las cosas correctamente. Recuerden que en Apocalipsis dice que todos van a ser juzgados según sus obras. ¿Quién califica eso? Bueno, nosotros podemos tener una idea, ¿no? Nosotros podemos decirle a la persona mientras está vivo, esto es correcto, esto es incorrecto. Pero el que va a hacer el juicio final para ver quién pertenece o no al reino del Mesías va a ser el Todopoderoso. Él se va a sentar como juez y él va a determinar quién es cabrito y quién es oveja. Nosotros no podemos definir eso por nadie. Amén. Gracias a todos. Bueno.